Se terminó el torneo para Cruz Azul y más allá de lo que sucedió en la gran final del fútbol mexicano, es momento de hacer una evaluación de cada uno de los jugadores de la máquina cementera para saber dónde y en qué líneas se puede mejorar si es que se quiere conseguir muy pronto la 10ª. Así que a continuación, para cerrar este semestre, las calificaciones de cada uno de los elementos de la máquina, aquí el Monstruo Azul. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Vaya final que hemos tenido, vaya semana postfinal que ha sido ardiente, ha sido intensa, ha sido de muchísimos debates, de muchísimo hate, de chillón, de llorón. No me bajan los aficionados de la América, pero no me importa un carajo, porque no estamos diciendo nada que no pensamos que haya sido injusto, pero no nos vamos a meter ahora ya en ese tema. Pero sí quería cerrar este clausura 2024 con calificaciones muy al estilo del Monstruo Azul con cada uno de los jugadores de la máquina. Para eso definí 4 diferentes niveles. El primero es prescindible. Bien, podrían salir de la máquina y no va a pasar nada. El siguiente nivel es cumplidor. Elementos que no tuvieron un desempeño demasiado brillante ni destacado, lo hicieron bien en general. El siguiente nivel es destacado. Jugadores que lo hicieron bastante bien, por encima del promedio, pero que no llegaron a ser lo mejor de Cruz Azul. Y el nivel más alto es monstruoso. Aquí vamos a ubicar a los jugadores que son los pilares del equipo, las figuras del equipo, y que indiscutiblemente este proyecto no iría a ningún lado sin ellos. Nos vamos a ir posición por posición. Kevin Mier, el guardameta de la máquina, es indiscutiblemente monstruoso. No solamente porque estuvo presente todo el tiempo en el arco cementero, sino porque dio ese salto de calidad para acabar pronto. Cruz Azul no hubiera ido a ningún lado si Kevin Mier no hubiera llegado al equipo. Te da seguridad, tuvo atajadas clave contra Monterrey y contra América en ese partido de ida. Kevin Mier, monstruoso. Nos vamos ahora con la defensa, Rodrigo Huescas. Estuve pensando mucho tiempo sobre si Huescas era cumplidor o destacado, y creo que lo voy a tener como cumplidor. Y no tiene nada que ver con esa jugada en la que falla Huescas en la final contra América. Creo que el punto más alto de Huescas en Cruz Azul lo vimos con el Potro Gutiérrez. También ocupaba otra posición. No digo que no lo haya hecho bien, pero sí creo que Huescas puede dar más todavía. O sea, el juicio sobre Huescas va con respecto a su potencial. Creo que puede dar mucho más. No es nada contra Huescas, pero sí lo dejaría en el nivel cumplidor. Vamos ahora con otro defensa, el Cachorro Guerrero. Al Cachorro Guerrero sí lo voy a poner como prescindible. El juicio de Anselmi claramente lo lleva a 0 participación. Está borrado el Cachorro Guerrero. Inclusive ya no entró en las convocatorias y creo que tendrá que buscar trascender en otro lado que no sea Cruz Azul. Vamos ahora con otro defensa, y es Camilo Cándido. A Camilo Cándido lo tenemos que poner como cumplidor. Cándido, la primera mitad del torneo nos preguntábamos muchos por qué demonios lo trajeron. ¿Por qué demonios trajeron a Camilo Cándido a Cruz Azul? Pero después entendimos por qué. Es un hombre que cumple, o sea, es el más cumplidor dentro de los cumplidores. Es un muy buen defensor, un tipo en el que se puede confiar, cumplidor en toda la extensión de la palabra. Carlos Vargas es otro de los jugadores que pongo como prescindibles, y es una pena porque Vargas se ganó un lugar en el 11 titular de Cruz Azul contra Pachuca para abrir el torneo, es decir, hizo muy buena pretemporada, pero el hombre otra vez se lesiona. Es una pena porque Vargas, no solamente la consideración de Cruz Azul, sino en muchos otros equipos, en América, en Xolos, pintaba para ser un jugador muy importante del fútbol mexicano, pero las lesiones no lo han dejado y Cruz Azul ha tenido toda la paciencia. No culparía a Cruz Azul si lo deja en el plantel, pero creo que sí es momento de voltear hacia otro lado. Un jugador propenso a lesiones. Creo que Carlos Vargas es prescindible. Vamos ahora con ya jugadores de la saga central. Willer Dita. A Willer Dita lo pongo como destacado. Con todo y el tema de las expulsiones y las suspensiones que sufrió Dita en los partidos contra Tigres y Santos, sí creo que la presencia de Dita para complementar a Salcedo y a Piovi es fundamental. Dita no tiene esa salida, no es un jugador de toque, ni siquiera lo pongamos a compararlo con Piovi, pero yo sí creo que el carácter y además la dupla que ha hecho con Carlos Salcedo es fundamental. La fuerza de Dita para mí es destacado lo que hace Willer Dita. El colombiano es un jugador
jugador que me fascina y que creo que debe quedarse mucho tiempo con Cruz Azul. Carlos Salcedo. Me debatí mucho tiempo sobre si poner a Salcedo como destacado o monstruoso, pero creo que por el tiempo que se tomó Salcedo en el torneo para llegar a este nivel, creo que sí le merma un poco y vamos a dejarlo solamente en destacado para no abaratar la categoría de monstruoso. Podríamos decir inclusive que es un destacado plus. Es un hombre que remó contra la adversidad, que tuvo problemas personales el semestre pasado y que el mérito compartido sí con Anselmi, pero en su misión personal Salcedo se puede sentir súper orgulloso. Un hombre que había tocado el cielo, que llegó al Mundial, que llegó a selección, que llegó a Europa y que pues prácticamente muchos lo dábamos como borrado. Un hombre que no debía estar en Cruz Azul. Se ganó el cariño inclusive de la afición, ovacionado por la afición. Tremendo lo de Carlos Salcedo este torneo. Destacado. Gonzalo Piovi, defensa monstruoso. Es decir, si yo hiciera un equipo ideal en el fútbol mexicano, tendría que poner a Mier y a Piovi. Gonzalo Piovi es un tipo que marca muy bien a pesar de no ser tan rápido. Es un tipo que sale en los trazos largos como nadie en el fútbol mexicano y además su valor es un poco extra por tratarse de un perfil zurdo. Además es un tipo líder. Y con todo y el golpe que sufrió en Toluca, se recuperó a tiempo, puso de su parte porque ninguna lesión pasa por la recuperación sin la voluntad del jugador. Piovi es un jugador fundamental, es claramente un jugador que pertenece al rubro de monstruoso. Vámonos con otro jugador que ocupó muchas veces lugares defensivos, Eric Lira. Lo vamos a poner como cumplidor. Si ustedes se acuerdan el inicio de torneo de Lira en los primeros partidos contra Pachuca y contra Juárez, la gente ya se estaba metiendo con Eric Lira. Pero para la tercera jornada, cuando empieza la racha de victorias de Cruz Azul, Lira, por Anselmi, se ubica como contención. Y ese lapso de la racha de Cruz Azul de victorias, Rodo Rotondi lo vamos a poner destacado. Creo que hay que dejar por un lado la jugada de la barrida, pero sí tomar en cuenta lo que sucede con Rotondi y las declaraciones que da posterior al partido de la final. Se nota claramente que es un hombre que siente a Cruz Azul, que vive a Cruz Azul, que siente los colores y no es nada más un tema de sentimentalismos. El rendimiento defensivo de Rotondi fue muy bueno a lo largo de todo el torneo y también a la ofensiva. O sea, creo que si hay dos jugadores que movió a Anselmi muchísimo fueron Rotondi y Rivero. Particularmente Rotondi, con características muy ofensivas, cumplió muy bien en la parte de ser un zaguero lateral destacado. El Rodo Rotondi también creo que es un jugador muy importante en el desarrollo de Cruz Azul. Nacho Rivero. He leído cosas de Rivero y me parece que es un juicio bastante injusto. Yo creo que Rivero es un jugador cumplidor, pero en toda la extensión de la palabra. O sea, a Rivero lo mueven de medio por un lado, medio por el otro. Defensa de un lado, defensa del otro. Lo pusieron al inicio del torneo, ¿se acuerdan del partido contra Gallos? Central por derecha. Poco le faltó para ser portero o delantero. Nacho Rivero es un jugador cumplidor. No lo pondría como destacado porque creo que el mejor fútbol de Nacho Rivero ya no lo hemos visto, pero sí es un jugador que necesitamos en el equipo por la identidad, por el carácter. Hay quien dice, oigan, creo que Rivero es momento de darle vuelta a la página. Yo creo que no. Yo creo que se debe quedar con Cruz Azul porque transmite, yo creo que si este vestidor sintió la camiseta es en gran parte por lo que transmitió Rivero, sobre todo después de la partida de Escobar. Vamos ahora con jugadores que ya están plenamente en la media cancha. Charly Rodríguez. Me duele poner a Charly Rodríguez como cumplidor. Y no lo puedo poner como destacado a pesar de que tuvo buenos momentos, porque creo que el techo de Charly todavía es muy grande. Y yo sigo confiando en Charly Rodríguez y no hemos visto en Cruz Azul la mejor versión de Charly que en algún momento le vimos en Rayados. Cierto es que Anselmi lo pone para salir jugando, lo pone entre los defensas. A Charly muchas veces lo ubicamos como volante por derecha o un jugador que estuviera detrás de los delanteros. Hay directivos que lo conocen y que dicen Charly debe jugar más arriba. Hoy Anselmi lo pone desde abajo y tal vez eso hace que sea menos lucidor, pero yo creo que es un jugador que puede dar, inclusive en ese punto, mucho más. Creo que puede ser destacado o hasta monstruoso, pero hoy pongo a Charly como cumplidor. Alexis Gutiérrez. No sé si el sesgo mío por haber sido tan severo con Alexis me iba a poner a evaluarlo un poco mejor, pero sí creo que Alexis Gutiérrez es un jugador
cumplidor. Es muy valioso ese gol contra Pumas porque da toda la tranquilidad en cuartos de final, pero creo que Alexis Gutiérrez puede mejorar. No sé si tenga un techo mucho más alto, pero es un jugador cumplidor y muy importante. Se ganó la titularidad, en algunos momentos lo metieron desde el banquillo y daba un refresco. Es un tipo que tiene una gran actitud, una gran energía. Lorenzo Faravelli, esta puede que cause algo de polémica, pero yo sí voy a poner a Lolo Faravelli destacado. Fue de menos a más, la adaptación no es sencilla al fútbol mexicano. Cierto es que goza de, voy a decir, privilegio de tener una relación personal con Martín Anselmi porque lo conocía desde Independiente de Valle, pero sí creo que Faravelli es un mariscal de campo con Cruz Azul. Son los ojos de Anselmi en el terreno de juego y yo sí lo pondría como destacado porque creo que creció en la liguilla y cómo me hubiera encantado que ese gol contara, ese gol de la gran final. Faravelli además con esto hubiera subrayado su presencia en el campo, empezó a anotar en la liguilla. Vaya, yo creo que es un jugador muy importante en el proyecto de Martín Anselmi. Lo pongo como destacado Lorenzo Faravelli. Vamos ahora con jugadores en el eje del ataque. El Cuate Sepúlveda. Caray, Cuate, yo creo que esta es ni siquiera para debate, ¿no? El Cuate Sepúlveda es el tipo más cumplidor como delantero. Y sobre todo después de haberse secado tantas jornadas, tantos partidos, a Sepu, podemos decir, gracias Sepu, eres un tipo que te entregas al 100%, pero sí necesitamos un jugador que dé un poco más. ¿Qué hubiera sido de Cruz Azul si la versión de Sepu del torneo pasado, de la Apertura 23, lo hubiéramos tenido este torneo? Carajo, ¿qué hubiera sido de Cruz Azul? Tal vez hubiéramos sido líderes generales, no lo sabemos, pero es cumplidor el Sepu y creo que el delantero que llegue, porque creo que es una posición obligada para reforzar de Cruz Azul, va a mandar a Sepu a la banca, un jugador cumplidor, pero que es importante tenerlo en el equipo. Vamos ahora con Uriel Antuna. Con todo y sus detractores, lo voy a poner como monstruoso. Uriel Antuna es un jugador muy singular, no solamente en Cruz Azul, sino en el fútbol mexicano. Uriel Antuna es un tipo que se gana mucha animadversión por lo que sucede en el tricolor, pero es un tipo singular. Ya lo quisiera cualquier equipo en el fútbol mexicano, tener esa habilidad, esa velocidad, esa capacidad de crear peligro en el área rival y además de cobrar penales, que parecería sencillo, pero Cruz Azul tuvo problemas cuando Antuna rehuyó de la responsabilidad. Antuna dijo, se acabó eso de ceder penales, yo los voy a cobrar, y no volvió a fallar. Tremendo lo de Antuna. Además, por supuesto, el título de goleo, muy buenas actuaciones, un jugador que siempre estuvo, además que no se lesiona. Uriel Antuna es un jugador monstruoso de este plantel de Cruz Azul, el campeón de goleo. Y Uriel, además, esas lágrimas que derramó tras la final contra América, se ve que le gusta estar en este equipo. Por último, tengo que poner al director técnico Martín Anselmi como monstruoso. Y es que si hay un rubro que marcó diferencia es la táctica, es el banquillo, y sin Anselmi esto no hubiera sucedido, vaya, pero ni a la tercera parte. Martín Anselmi exprimió un plantel a su máximo potencial cuando nadie daba un centavo por muchos jugadores, incluido yo, incluido muchos críticos de Cruz Azul. Anselmi siempre creyó en ellos y además formó no solamente un equipo que llegó al máximo de su potencial, sino que se unió de tal manera que pudiera ir eliminando y superando obstáculos uno tras otro, y solamente pudo ser superado por una fuerza más grande que el equipo Cruz Azul, por una decisión de injusticia. Anselmi además conectó con la afición, entendió el mundo de las redes sociales, es un tipo joven, tiene 38 años y está al pendiente de todo eso. Es un tipo con una capacidad de entendimiento muy clara. Claro que se ha equivocado a lo largo del semestre, claro que hay decisiones que se le pueden cuestionar, pero en general tiene muy claro lo que quiere. Martín Anselmi entra al nivel monstruoso. Para despedir, debo decir que no entro en la calificación ni de Gudiño, porque no tuvo participación, el portero suplente de Cruz Azul, ni del Toro Fernández, a pesar de que se vio algo de acción. Creo que su rendimiento no es lo suficientemente claro como para decir si entra en cierta categoría, ni a ninguno de los chavos. O sea, no califico a ninguno de los chavos, ni a Zaleta, ni a Levi, que fue el que más participó, ni a Mauri Morales, ni a ninguno de los chavos los voy a calificar porque no
no fueron parte fundamental de este equipo y no tienen el volumen de juego ni el volumen de minutos como para que yo emita un juicio sobre ellos. Todos podemos decir que son cumplidores, si quieren los podemos ahí, y a partir del próximo semestre ya vamos a entrar en un juicio más importante sobre ellos. Aquí el monstruo azul y las calificaciones de la máquina cementera en el Clausura 2024.